Hoy quiero hablar con ustedes acerca de uno de los puntos bastante importantes que tiene que ver con la salud en la parte del colon, el sistema digestivo. Yo creo que eso es de lo más impresionante que se ha presentado en los últimos años. Es un flagelo, por llamarlo de alguna manera. Desafortunadamente, se presenta en todas eh, los estratos y más en la clase trabajadora por el sedentarismo, porque a veces nosotros no salimos a caminar, a veces estamos muchas jornadas de tiempo sentados y el colon necesita un proceso de evacuación y pues a veces no se puede hacer. Entonces hoy vamos a hablar acerca del sistema digestivo y cómo realmente funciona nuestro producto con Ganoderma a través de todas las patologías que tengamos. Yo creo que todos ustedes, bueno, la mayoría de las personas que están aquí, si hay personas nuevas, muy bienvenidos sean a este espacio. Me gusta mucho mezclar no solamente el Ganoderma, sino las plantas medicinales, porque el objetivo como profesional de la salud es ¿cuál? Que la persona mejore más rápidamente. Soy una persona, gracias a Dios, sana. A mí no me gusta que me duela nada y cuando alguien tiene este tipo de dolores, yo me imagino lo difícil que debe ser. Entonces, si usted tiene a la mano en qué escribir, pues me gustaría que de pronto tuviera también a la mano ese proceso. Vamos entonces a entrar en materia, hablar de la parte del sistema digestivo. No sé cuántos de ustedes saben que al sistema digestivo se le llama el segundo cerebro. ¿Sí? Ese segundo cerebro, les quiero contar que en el intestino delgado nosotros tenemos el 70% de las defensas de nuestro cuerpo. Hay un video en YouTube que se llama La muerte comienza en el colon. Lo hicieron unos gastroenterólogos. Me gustaría muchísimo que lo buscaran, solamente como por información, de ver cómo cuando nosotros no hacemos un proceso de evacuación en el intestino de manera adecuada, todas las enfermedades que acarrea, más del 80% de las enfermedades crónicas y degenerativas, ahí ya me escucha, señora Aldemar, se presentan en el colon. Entonces, voy a hablar un poco de la parte de la anatomía y cómo nosotros debemos hacer un proceso de prevención en la parte del colon. Entonces, el sistema digestivo, pues sabemos que es un conjunto de órganos encargado de procesar toda la digestión, ¿sí? Nosotros deberíamos hacer por lo menos 3 deposiciones diarias, ¿sí? Nosotros en la mañana deberíamos eliminar lo que consumimos la noche anterior, al mediodía lo que desayunamos y en la noche lo que tuvimos de comida, o sea, o la segunda comida más grande del día. Desafortunadamente, pues a veces hay personas que uno les pregunta cuántas deposiciones ha hecho al día y la gente le dice a uno una. Y en la casa, porque es que yo educadito lo tengo. Resulta que esto de tener educado su sistema digestivo suena muy lindo, pero resulta que el intestino suyo y el mío es capaz de alojar entre 20 y 25 libras de materia fecal, que eso lo vamos a ver más adelante. No se oye bien. Espérame, yo me organizo aquí un poquito. ¿Ahí me escuchan mejor? Karen, ¿tú me escuchas bien? Sí, se escucha perfecto. Ajá, te escuchamos bien. A mí te escuchamos bien. Ok, bueno, entonces hablamos de la parte del sistema digestivo, como dando un proceso como de abarcar un poco el concepto. Entonces hablamos de que los problemas en todo el cuerpo es la autointoxicación, ¿sí? Nosotros nos envenenamos con nuestro estilo de vida, por la mala salud del colon, por las muchas toxinas que a veces no podemos eliminar. Y a ellas se asocia más de 65 enfermedades diferentes. Yo diría que mucho más, de 65 enfermedades que se asocian precisamente por causas de que no podemos hacer un proceso de evacuación. Yo siempre comparo la parte del intestino con un trozo de carne que a nosotros se nos queda por fuera. Si usted deja un trozo de carne por fuera de la nevera o del refrigerador, es una carne que se descompone muy rápidamente. El cuerpo humano, adentro tenemos 37 grados de temperatura. Eso quiere decir que cuando nosotros no tenemos una muy buena digestión, entonces todo ese proceso, además que nosotros comemos frutas, verduras, carne y a veces carne de puerco, carne de embutidos que se descomponen muy fácil. Y esos venenos son los que absorbe
el intestino. Entonces, cuando se absorbe ese veneno, pues va directamente al torrente sanguíneo. Una de las cosas que a mí me gusta muchísimo cuando las personas empiezan a tomar Ganoderma Lucidum es que una de las primeras reacciones que la persona dice es, me dio diarrea. Entonces, a veces la gente cuando no conoce el producto, lo primero que le dicen, usted me dio algo que me cayó mal. Entonces, aquí es donde usted le tiene que decir, no, no le cayó mal. Lo que está haciendo el producto es que encontró demasiadas toxinas y lo primero que hizo fue empezar a hacer el proceso de evacuación y de desintoxicación. Eso es realmente lo que está haciendo Ganoderma. Quiero ser de pronto insistente en el tema de las crisis curativas que da el Ganoderma. Recuerde que Ganoderma contiene 200 fitonutrientes, de los cuales 154 de ellos son antioxidantes, que eso lo vimos hace 8 días. Los antioxidantes, ¿qué hacen? Sacar de nosotros las células que están enfermas, para hablarlo en un término propio. Entonces, cuando yo tengo mucha intoxicación en el colon, por ejemplo, si tengo 5 kilos, 12 kilos, no sé, de heces fecales almacenadas, Ganoderma lo primero que va a hacer es desalojar esas heces, porque Ganoderma necesita nutrir el cuerpo, pero no puede nutrir si nosotros estamos llenos de muchas heces fecales. Si, por ejemplo, hay personas que me dicen, es que yo me tomé el Ganoderma y me dio acidez, entonces, si le dio acidez, quiero decirle que el mensaje que Ganoderma le está enviando a esta persona es que está haciendo un recambio de los ácidos gástricos. Recuerden que los ácidos gástricos lleguen. Para la persona de Panamá, ahorita les digo. Entonces, y bienvenida también. Cuando usted empieza a tomar Ganoderma Lucidum y me dice, me dio un reflujo, me dio agriera, me dio gastritis, el mensaje que Ganoderma le está enviando es que hay un proceso que no se está haciendo bien en el estómago. Lo que él está haciendo es que cuando nosotros comemos a deshoras, los ácidos del estómago siempre llegan. Ellos llegan porque esperan el desayuno, ellos llegan porque esperan su comida y ellos bajan porque esperan la cena. Si usted y yo no le damos alimento, el jugo gástrico llega. Entonces, cuando él se encuentra con el otro, empieza a haber un proceso de fermentación, y ese proceso de fermentación es el que empieza a generar los reflujos, empieza a generar todo ese problema de gastritis, y que ya se va volviendo úlceras. Entonces, en este caso, si eso llegara a suceder, por ejemplo, lo que está indicando propiamente es que hay un desbalance en el tracto del sistema digestivo. No suspenda el producto, por el contrario, empieza a tomar más agua, porque el agua le va a ayudar a hacer un barrido. ¿Qué hace Ganoderma cuando hay una persona que tiene problemas en el esófago? Como quemándolo. Cuando Ganoderma entra, lo que él hace es empezar a regenerar toda la parte del esófago o el tubo digestivo. Puede tener un proceso de ardor o de dolor o de más molestia, porque Ganoderma básicamente lo que está haciendo es cambiando las células que están enfermas por las células buenas, y eso redunda en que le va a doler. Eso siempre va a suceder. Bueno, en algunos casos, pero pues por lo general es esa parte. Cuando el colon está enfermo, hay un incremento del peso. Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que cuando empezaron a tomar Ganoderma, por ejemplo, el clásico, que es el que usamos nosotros para ayudar a la persona a bajar de peso, pésense primero. ¿Sí? Cuando usted se pesa primero, nosotros hacemos un proceso también de limpieza del intestino, y va a notar todos los kilos que puede llegar a perder una persona que tiene su sobrepeso en el colon. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala, por ejemplo, a veces dicen, si yo me como una papa o unas tortillas, yo siento que subo más de peso? O yo siento que ya, por ejemplo, el pantalón no me apunta, no sé cómo le dicen allá, bueno, no le amarra, no le abrocha, no sé. Entonces, es por eso, porque el intestino está tan lleno de heces fecales que no sabe para dónde tomar. Entonces, uno de los síntomas que se produce cuando un colon está enfermo es obviamente el aumento de peso, pero sobre todo en la parte del perímetro abdominal, que es el colon lleno. Otra que son forúnculos, que son los granos en la cara y a veces en la espalda, cuando salen granos en la espalda. Pérdida o baja de energía, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones. Cuando nosotros hay un proceso de metabolismo muy lento, entonces el hígado es el laboratorio de nosotros. El hígado tiene más de 500 funciones. Y de esas 500 funciones, lo que él hace es distribuir cada uno de los nutrientes, vitaminas, oligoelementos y minerales. Pero cuando hay algo que no está permitiendo
el metabolismo normal, entonces vamos a encontrarnos con este tipo de dolencias, sobre todo en los dolores en las articulaciones, es porque hay un exceso de ácido úrico que no se está metabolizando bien. Aquí empezamos también a tener un proceso de celulitis, ¿sí? La celulitis empieza a verse mucho en la parte de los muslos, de los glúteos, de la cadera, problemas en la piel. Quiero contarles que las manchas en la cara, por ejemplo, cuando las manchas son así tipo mariposa y tipo bigotes, me está indicando que el hígado es el que tiene una carga grande de toxinas. Pero cuando están aquí en la periferia, así como acá en la parte de arriba de la cara, de la frente, y en esta parte de acá me está hablando de que es el colon el que está presentando una deficiencia. Esos son algunos de los, de pronto, trucos bueno, trucos no se le llama, como para que usted empiece a identificar qué es lo que está pasando con algunos de los síntomas que se van presentando, ¿sí? Se presenta acné. Hay acnés normales por la bacteria del acné, pero también hay acné de personas adultas. La gente dice, pero es que no me dio acné cuando yo era adolescente, ¿por qué me da ahora? Porque resulta que nosotros tenemos varios filtros de excreción, es el hígado, el que elimina toxinas, la piel, los riñones, el intestino. Entonces, cuando están taponados, él empieza a enviar los tóxicos a otro lugar. Y por lo general, la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos, pues nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Cuando hablamos también, empieza el tema de depresiones, pérdidas de memorias, o sea, hay muchas. Es que más del 80% de las enfermedades de una persona comienzan cuando un colon está enfermo. Uno de los primeros síntomas son dolores de cabeza, pero inexplicables, donde usted dice, pero ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué? Porque justamente esos venenos se están absorbiendo. Acuérdense que le dije que en el intestino delgado encontramos el 70% de las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, eso es básicamente lo que él produce. Yo en algunas otras oportunidades les he contado que nosotros tenemos unos tamaños de los órganos, ¿no? Que se relacionan también con las manos. Si yo hago este puño de esta manera, ¿sí? Este puño mío, este es el tamaño de mi corazón. Si yo los uno de esta forma, adentro, ¿sí? Me quedan aurículas y ventrículos. Digamos que este puño es el tamaño de mi corazón, ¿sí? Si yo los pongo de esta forma, es aproximadamente el tamaño de los riñones que tenemos nosotros, pero si yo hago esto, estos dos dedos los voy a afrontar de esta manera, este es el tamaño del intestino grueso, del colon. De este tamaño sería lo ideal que las heces fecales suyas y mías salieran. ¿Con qué objetivo? Con ese objetivo usted puede mirar si se está quedando pegadas o no se están quedando pegadas heces fecales en su colon. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted y yo vamos al baño con muchísimas ganas de hacer una deposición, con mucha fuerza, y resulta que no sale de este tamaño, sino que sale algo como una tirita o salen bolitas, algo que no es un tamaño adecuado para el dolor que tengo en el abdomen de hacer una deposición? ¿Qué me está indicando? Me está indicando que la luz del intestino se cerró, ¿sí? Entonces ya queda solamente una lucecita chiquitica, donde por acá tiene que salir todas esas fecales. Eso es lo que a mí me muestra que hay un problema de colon en las personas. Si usted, por ejemplo, es una persona que tiene problemas de estreñimiento, hay varias formas de hacerlo que funcione, pero no va a arreglar el problema de raíz. En el talón, en la parte del talón, del pie, obviamente, donde está el circulito, donde empieza, este es el dedo meñique, quiero hacerme entender, este es el dedo meñique, y a este lado usted se hace un masaje circular. Estos se llaman puntos de reflexología. Cuando usted hace esto, lo empieza a mover un poco, empieza a hacer el proceso de evacuación. Si usted está embarazada, por favor, no lo vaya a hacer. Solo se hace en personas que no tengan embarazo, pero va a ayudar muchísimo. Y en la palma de la mano es aquí, en esta parte. Usted puede, con este dedo, incentivar esta parte para hacer que él funcione. O también puede hacerlo con los dedos. Acuérdese que a menos que usted tenga los órganos al otro lado, que se llama situs inversus, el 99% de los seres humanos tenemos el intestino de evacuación por el lado izquierdo. Entonces usted toque el lado izquierdo en la ingle, casi en la ingle donde empieza
el fémur, la pierna, ahí está el intestino de salida. Ahí usted se va a hacer un masaje con los dedos, no metiendo mucho los dedos, sino solamente un masaje muy suave, y va a empezar a hacer un proceso de peristaltismo, o sea, hacer que el intestino empiece otra vez a hacer el movimiento y a evacuar las heces fecales. Si usted tiene un bebé, acuéstelo y hágale la misma operación. Usted empieza a hacerle como si fuera tecleando, sin hundir los dedos, solamente como sobando, para que ese intestino empiece a hacer un proceso de peristaltismo y el niño pueda hacer deposición o usted. Esas son algunas de las formas en las que usted puede hacer uso de una urgencia. ¿Qué hace cuando Ganoderma empieza a entrar a su cuerpo y usted es una persona estreñida? Ganoderma tiene una fibra de un peso molecular de 14, de una hemicelulosa. O sea, pues tampoco quiero que se aprendan esos términos, sino que quiero hacerme entender el por qué funciona Ganoderma lúcido. Lo que él hace es promover que el intestino se mueva. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué pasa, por ejemplo, con un diabético? Cuando se detecta un diabético, le envían la pastilla o le envían la insulina. ¿Con qué fin? Decirle al páncreas, ya tiene combustible, entonces para que el páncreas se quede quieto. Por eso, cuando usted toma los medicamentos, el páncreas deja de generar su propia insulina porque como usted se la da, entonces él se vuelve perezoso. ¿Qué hace Ganoderma lúcido en un paciente con diabetes? Le dice al páncreas, qué pena, pero tiene que producirla usted mismo. Por eso cuando nosotros tomamos algún tipo de personas con diabetes o diabéticos, en algunos casos, después de los 90 días de estar consumiendo el producto, digamos que él está en un tratamiento médico, recuerde que nosotros no quitamos ningún medicamento. Ganoderma lucidum es el encargado de volver a regenerar el órgano que se está viendo afectado. Entonces, cuando la persona empieza a tomar Ganoderma y Ganoderma está promoviendo la producción de insulina en el páncreas, cuando la persona se tome la tableta o la pastilla que el médico le mandó, es la pastilla la que le cae pesada. La pastilla le empieza a sentir un mareo. Entonces usted, cuando se toma el medicamento, usted mismo va donde su médico tratante y le dice, es que estos 50 miligramos de tal medicamento que me está dando, cada que me lo tomo me da mareo. Él va a proceder a hacerle un análisis y va a decir, sí, efectivamente, su glicemia está ya regulándose y no necesita los 50 miligramos, por ejemplo, y le baja a 25 hasta que le va quitando, o al menos la va a mantener controlada, pero sin subirle medicamentos. ¿Qué hace Ganoderma? Le evita a usted una radiculopatía, le evita una retinopatía, le evita un pie diabético, le evita todas las complicaciones que trae una diabetes. Entonces, hice este paréntesis con el páncreas para hacerme entender qué hace Ganoderma en el resto de los sistemas. Otra pregunta me hicieron hoy de la señora Lidia de Durango, le agradezco muchísimo. Alguien le preguntó a ella que cómo era posible que Ganoderma sirviera para todo lo que ella le decía, que era por lo general lo que yo siempre les digo a ustedes, a veces le dicen a uno, ¿cómo me va a decir que un solo producto me sirve para la presión, me sirve para la diabetes, me sirve para los triglicéridos y colesterol? La razón es muy simple. Cuando nosotros tomamos Ganoderma lucidum, entran a nuestro cuerpo 200 fitonutrientes, de los cuales 154 son antioxidantes. ¿Qué hace esta potencia? Eleva el sistema de defensas. Cuando eleva su sistema de defensas y el mío, entonces las defensas empiezan a ver la deficiencia que hay. Entonces ya subimos las defensas con Ganoderma, entonces él dice, tiene problemas de colesterol, trabaja ahí. Ah, tiene problemas de presión alta, trabaja ahí. Ah, pero también tiene diabetes, trabaja ahí. No es que el producto sea, mejor dicho, el milagro en pasta. Sí ayuda y actúa muy bien porque fortalece el sistema de defensas. Es que si usted y yo tuviéramos el sistema de defensas arriba, pues de nada nos enfermaríamos. Eso sí es totalmente básico. Entonces, cuando nosotros, eso ya lo había hablado, tenemos un colon así bien enfermo, por ejemplo, volviendo ya al tema, en esta web, se llama Europa Press, el colon de una persona puede retener entre 8 y 10 kilos de restos intestinales, alimentos mal digeridos, restos de medicamentos, heces, parásitos y más. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que nosotros hagamos un proceso de desparasitación y de desintoxicación cada 6 meses, máximo cada año, o si se puede hacer antes, no es mucho mejor. Nosotros, bueno, por lo menos en este continente, nos bañamos por lo menos una vez al día.
Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿hace cuánto usted desintoxicó su hígado? Muchas personas me van a decir, pues no, nunca lo he hecho, porque no ha sido una costumbre, no nos enseñaron a eso. Nuestra cultura desafortunadamente es de curar, no es de prevenir, ¿sí? Ya nosotros vamos al médico cuando ya realmente la enfermedad está bastante avanzada, no vamos a prevenir eso. Cuando hacemos procesos de desparasitación, los parásitos producen muchísimas enfermedades y produce también que no haya una buena digestión. Uno de los parásitos que más se interpone en la digestión se llama giardia, y esa giardia lo que produce cuando está en el estómago es que usted no tolere los alimentos. Usted diga, no, es que yo no puedo comer tal cosa porque mismo me da como ganas de vomitar. O cuando usted hace deposición y tiene restos de alimentos sin digerir, estamos hablando también de un problema metabólico, pero también de un parásito llamado giardia. Entonces, por eso es importante hacer procesos de desparasitación también. Uno de los filtros que ya les había dicho para hacer procesos de eliminación de toxinas es el colon, el hígado, los riñones, la piel, ¿sí? Por eso les decía que es importante al menos hacer 3 deposiciones diarias. ¿Qué pasa cuando usted retiene las heces fecales? O sea, el cuerpo es supremamente inteligente y él no lo va a dejar en vergüenza porque usted usted y yo lo podemos manejar. Cuando yo no voy a hacer una deposición, yo sencillamente cierro mi esfínter y no lo hago. Pero siempre va a haber un mecanismo de defensa. Yo creo que a nosotros en alguna vez en la vida hemos tenido que correr. ¿Por qué? Porque uno empieza como que se le mueve el estómago, después un poquito más duro, luego un poquito más duro, después usted empieza a sudar, usted ya dice, no, en ese momento a usted no le interesa sino buscarse un baño, a usted no le importa si lo tiene educado, mal educado, si solo hace en la casa, a usted ya no le interesa eso. Resulta que cuando usted por fin encuentra un baño, pasa que cuando hacemos el proceso de deposición uno queda sin fuerza, se le queda sudando, ¿sí? Hay una sudoración excesiva, se pone frío, se pone pálido y resulta que usted, o sea, la persona a la que le pase eso se recupera más o menos entre 1 y 3 horas. Cuando a uno le pasa eso, uno empieza a tomar mucha agua porque se perdieron muchísimos electrolitos. ¿Pero qué pasó ahí? El intestino dijo, ya no puedo más, necesito evacuarlo, y ahí es donde ya nos pone a nosotros entre la espada y la pared y nos obliga a hacer un proceso de evacuación intestinal. Si nosotros tenemos una buena higiene, digamos, intestinal, cuando usted le dé ganas de hacer deposición, hágalo. De igual manera, cuando vaya a orinar, cuando nosotros nos aguantamos las ganas de orinar, nosotros tenemos un esfínter que es como el que cierra y abre. Eso es como un resorte, no sé si se le dice allá, es como un resorte que cierra y que abre, pero cuando usted y yo no orinamos a tiempo, el resorte se va abriendo y después de unos años adelante, usted usted tose y se orina, se ríe y se orina, porque ya está el esfínter gastado. Una de las cosas que he visto con Ganoderma lucidum que me ha parecido impresionante es, por ejemplo, cuando hay este tipo de problemas, cómo vuelve y cierra. ¿Qué hace Ganoderma en los músculos, por ejemplo? Sobre todo los esfínteres, que son los que nos permiten hacer deposición de orinar y cerrar. Y también en la parte de dilución, aquí también en el cardias hay un esfínter que cierra. Como es un músculo, Ganoderma lo que hace es volver a tejer el músculo. Aquí tenemos un testimonio muy fiel, que es de alguien que está aquí en la sala, donde tenía un proceso en la vejiga caída y era una persona que tenía que orinar cada rato. Ahorita mismo es una persona que ya puede tolerar, puede ir y volver y ya no tiene esa presión de hacer, de orinar y correr pues a cualquier baño que se encuentre. Entonces eso hace Ganoderma lucidum en nuestro cuerpo, volver a regenerar. Hay un estudio científico que dice que cuando nosotros consumimos Ganoderma durante un año, 3 años consecutivos, esa pregunta se me fue. 3 años consecutivos la persona vuelve otra vez a quedar como si no hubiera tenido nada. Cuando nosotros hacemos un proceso bueno de eliminación de heces fecales, entonces evitamos el hígado enfermo, que ya les dije que cómo se evidencia un hígado enfermo con halitosis. La halitosis es aliento fuerte, ¿sí? Mal aliento.
Eso es una halitosis, pero hay mal aliento porque hay piezas dentales que están dañadas, hay mal aliento porque el hígado también está enfermo o porque está lleno de heces fecales. Entonces hay varias formas de hacerlo. El hígado también nos muestra cuando a veces en la palma de la mano salen unos pedacitos de piel. Eso me muestra que el hígado también está enfermo. O cuando en los pies usted empieza a tener también que hay una salida de piel en los talones o se van agrietando. Eso me muestra también una deficiencia en el hígado, también un color amarillento en la planta de los pies. Cuando es leve y ya cuando está muy avanzado, pues ya empieza a ponerse amarillo los ojos, pero eso ya es una etapa bastante avanzada. El colon se cae, porque pues imagínese uno con 20 libras de materia fecal ahí, pues el colon se cae y eso aplasta la vejiga y eso hace un montón de estragos. Entonces, Marta Díaz dice que tiene problemas de audio. ¿Es solo ella o todos, o el resto me escucha bien? Karen, dime. Te escuchamos bien. Ok. Sí, escuchamos bien. Bueno, y lo otro es que cuando hay problemas en la piel, encontramos los granitos en la cara por un acné, que la gente dice, no me dio acné de adolescente, ¿por qué me da ahora? Es precisamente porque los tóxicos se tienen que eliminar por algún lado. También salen unos granitos en la espalda, a veces son muy grandes, tipo forúnculo también, ¿sí? Entonces, ese es alguno de los procesos que maneja la intoxicación del sistema digestivo. ¿Cuáles son las enfermedades que produce algunas, ¿no? Algunas de las enfermedades, porque hay muchas. Esas son como las más recurrentes. Están las agrieras, están los reflujos, las gastritis, las úlceras gástricas, el Helicobacter pylori, estreñimiento, diverticulitis y hemorroides. En el caso, por ejemplo, cuando empezamos a tomar Ganoderma lucidum y les decía al principio que la gente dice, no, me dio agrieras, no, me dio reflujo, me dolió más el estómago, es normal, porque Ganoderma actúa como cuando tenemos una herida abierta. Lo que él entra es a cicatrizar esa herida que está allí. Entonces él tiene que empezar a remover, como lo hace cualquier producto que te va a desintoxicar. Cuando nosotros estamos en un proceso de desintoxicación del cuerpo, uno siempre debe esperar que se remueva algo, ¿sí? Cuando se remueve algo en el cuerpo, estamos hablando de que sí está haciendo la función. Aquí yo recomiendo muchísimo el tema de tomar abundante agua. También yo les he recomendado mucho la vitamina C, pero muy seguramente yo no les he dicho a ustedes por qué la vitamina C, ¿cierto? Resulta que cuando yo hablo de la vitamina C, les voy a decir en qué participa, ¿sí? Participa en reacciones de oxidación celular. O sea, ¿por qué yo les digo que consuman vitamina C cuando está tomando Ganoderma lucidum? Siempre les digo lo mismo, pero hoy les voy a decir como algo más específico de qué hace la vitamina C con el Ganoderma. Entonces, él actúa como antioxidante de la alimentación. La vitamina C actúa en la formación de colágeno, ¿sí? Colabora en la conversión del ácido fólico y la absorción de hierro en los intestinos, participa en el sistema leucocitario, o sea, cuando hay una persona con bajas de plaquetas, en problemas, por ejemplo, de anemias, cualquier tipo de anemia, o las personas que están con leucemias. ¿Sí? Previene las infecciones respiratorias y colabora en el correcto mantenimiento de las mucosas. Entonces, eso, entre otras, es lo que hace Ganoderma lucidum al ser, la vitamina C cuando se toma el Ganoderma. Se potencializa todo eso y como todo interviene aquí en la parte del sistema digestivo, entonces por eso es la razón principal por la que yo siempre les he recomendado la parte de la vitamina C. En el caso, por ejemplo, de las gastritis y de las úlceras gástricas, les quiero contar aquí 3 cositas. La primera, si hay una persona con el dolor de la gastritis impresionante en ese momento y usted le brinda un sobre de Ganoderma, esa persona casi que de inmediato se le quita el dolor. ¿Por qué? Porque Ganoderma tiene dentro de sus múltiples componentes, los ganoderanos tienen alcaloides muy suaves que actúan en quitar el dolor y la inflamación. Lo otro que tiene es germanio orgánico, que lo que hace es oxigenar, no solamente la sangre, sino el área que está enferma. Por eso una persona que tenga úlcera gástrica en ese momentico con la crisis, es una persona que va a quitarle el dolor.
Pero ¿qué pasa si esa persona tiene su gastritis controlada, entre comillas controlada, con omeprazol, con ranitidina, con esos antiácidos que por lo general consumen las personas para no sentir ese dolor? Quiero ser clara aquí porque, ¿qué? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de personas y usted, entonces yo soy el paciente, entonces yo le digo es que tengo una úlcera, pero la tengo controlada. Usted le dice, no, yo le doy Ganoderma porque Ganoderma le va a ayudar a quitar esa úlcera o esa gastritis. Pero resulta que cuando yo me lo empiezo a tomar, el dolor es desesperante, ¿sí? ¿Qué le va a decir la persona? ¿Usted qué me dio? Yo estaba bien, y usted con ese café, mejor dicho, no, pues me perjudicó. Aquí lo que está pasando, o el mensaje claro que está dando Ganoderma, por ejemplo, es que él entró a cambiar las células enfermas que se estaban presentando en esa gastritis o en esa úlcera gástrica que se estaba presentando en esta persona. Cuando es así, la persona no debe abandonar el tratamiento. Lo que está haciendo es justamente lo que les decía ahorita, de limpiar una herida que está abierta pero que está sanada en falso. Usted la tiene a punta de omeprazol, a punta de ranitidina, a punta de antiácidos, que claro, lo va a mantener calmado, pero realmente el daño está aquí. Ganoderma entra aquí, entra al punto álgido, por eso la persona empieza a tener un dolor muchísimo más fuerte. Lo mismo pasa con la Helicobacter pylori, uno de las bacterias más resistentes que yo pueda conocer es la bacteria el Helicobacter pylori, que ella se aloja en el estómago y que cuando ya no es bien tratada se convierte en cáncer. De hecho, en el canal de YouTube mío, que se llama A Tu Salud con AMI, si lo quieren consultar, ahí hay un testimonio de un helicobacter que se volvió cáncer en todo el tracto digestivo, donde la persona tenía 18 diarreas diarias y cuando empezó a tomar Ganoderma Lucidum, al 6º día hizo la primera deposición dura y a los 28 días de llevar consumiendo el Ganoderma Lucidum fue una persona que ya no tiene este problema de la Helicobacter, fue eliminada. Entonces sí lo hace. Ganoderma, todo lo que no le corresponde al cuerpo lo va a sacar. En el tema, por ejemplo, del estreñimiento, ya les hablé ahorita de cómo actúa, y en el tema de diverticulitis es una herida abierta, sí, son bolsitas de sangre que se van reventando, lo mismo pasa con el colon irritable, pero el colon irritable tiene también como un foco que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas emocionales, repercute directamente en el colon. Pero entonces vámonos a la parte fisiológica. ¿Qué hace Ganoderma allí? Lo que él hace es empezar a esas bombitas de sangre, primero las va a disminuir y las paredes que se están abriendo las empieza otra vez como a tejer, a cicatrizar para que no vuelva a sangrar. Personas con diverticulitis, con colon irritable van a mejorar muchísimo, muchísimo. Personas con hemorroides, que no la tengo acá, pero es uno de los problemas bastante comunes en hombres y en mujeres. El ingrediente que es el germanio orgánico, que oxigena muchísimo y ayuda muchísimo en la parte circulatoria, va a ayudar muchísimo. El intestino es uno de los más inervados que tenemos nosotros. Entonces, inervado es que está lleno de venas, vasitos capilares, porque por ahí se absorben todos los nutrientes. Entonces, cuando empezamos a consumir Ganoderma Lucidum, él empieza a mejorar toda la parte circulatoria y a desinflamar. Aquí si usted tiene cómo escribir y le gustaría de pronto hacer algo que lo manejo con muy buenos resultados, es óxido de zinc. Ese óxido de zinc es un polvillo blanco, pero que cuando usted lo remoja se vuelve pegajoso, que se parece mucho a las cremas que se usan para la pañalitis de los bebés. Cuando se queman por pañales, se llama así, óxido de zinc. Vamos a utilizar por ahí una cucharada, ¿sí? Vamos a utilizar un sobre de Ganoderma clásico, de Ganocafé clásico. Vamos a usar, puede ser aceite de coco. Para mí me gusta mucho el aceite de coco porque es más conductor y se absorbe muy rápido. Entonces, digamos, dos cucharadas de óxido de zinc, un sobre completo de Ganocafé clásico, y mientras que la pasta se vuelva homogénea, eso es lo que vamos a hacer con el aceite de coco y se va a guardar. ¿Para qué sirve esa crema? Se la
puedo colocar en la parte afectada de la hemorroides, por ejemplo, no importa si es interna o si es externa. Si usted es un hombre, también se la puede colocar y utilice los protectores sanitarios de las mujeres para que no le manche la ropa interior. Usted se lo coloca, nadie lo va a ver, pero le va a servir muchísimo y lo va a mantener allí, le va a refrescar, le quita el dolor, le desinflama y lo desaparece. Eso hace. ¿Para qué más me sirve esa crema? Cuando hay pañalitis. Esa crema también me sirve para cuando una persona tiene quemaduras, o sea, se quemó en una moto o tuvo una quemadura de sol. Eso lo puede usar en las noches y va a refrescar la piel y no te va a dejar cicatrices. Eso es una cosa impresionante que pueden utilizar. Bueno, esa es una recetica ahí que me gusta mucho utilizar. Cuando nosotros hacemos procesos de desintoxicación, desparasitación, es muy interesante manejar el Ganoderma clásico. Yo uso mucho el clásico porque el clásico es uno de los productos que solo maneja Ganoderma y café. Hago referencia aquí a las cápsulas. Hay una persona aquí de Panamá. En Panamá hay cápsulas, en Colombia hay cápsulas, pero se puede utilizar también. Las personas que no tienen cápsulas, como es el caso de México, nosotros solamente utilizamos el Ganocafé clásico, que fue lo que usamos en Colombia cuando aquí no había cápsulas ni había nada. Entonces vamos a utilizar el Ganocafé clásico en sobres, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a bajar de peso, lo primero que hay que hacer es desintoxicarse, hacer un proceso de desintoxicación y de desparasitación si realmente queremos un resultado eficiente. Entonces, el agua es muy importante, el limón también es muy importante por la vitamina C que yo les estaba diciendo ahorita, porque ayuda a potencializar toda la parte del Ganoderma. Y el bicarbonato lo que hace es volver alcalino el cuerpo, ¿sí? Alcalinizarlo. El bicarbonato no se puede usar muy seguido porque cuando se vuelve muy alcalino, pues tampoco es bueno tenerlo de esa forma, ¿sí? Y aquí podemos hacer uso del Ganoderma. Aquí está el Ganocafé clásico, que es el que se encuentra en México, también está la presentación de México, y el Tonkat Ali. El Tonkat Ali es uno de los productos que manejamos nosotros porque ayuda a quemar grasa muy bien. ¿Por qué? Tiene raíz de ginseng y Tonkat Ali. Es un potentísimo producto para acelerar el tema circulatorio. Entonces aquí actúa este Tonkat Ali, actúa en pacientes o en personas, por ejemplo, que tienen alguna deficiencia, vena varice, mala circulación, hemorroides, problemas de pronto de presión arterial. Ayuda muchísimo el Tonkat Ali. Y en la parte del sistema reproductor masculino, ayuda en el tema de disfunción eréctil, desinflama la próstata. En las mujeres ayuda para eliminar quistes, miomas, hace regular el periodo menstrual si está muy fuerte. Y elimina también los quistes, miomas y también nódulos que pueda haber en los testículos de los hombres. ¿Qué pasa con Ganoderma? Ganoderma empieza a escanear qué hay en el cuerpo y si por ejemplo le encuentra cálculos biliares o renales, si él encuentra quistes o miomas, si él encuentra la helicobacter, si él encuentra de pronto nodulitos que dan en los senos, si él encuentra masas que no corresponden al sistema, los va a sacar. Quiero hacer una recomendación aquí. Si usted está en la sala y de pronto tiene problemas con quistes y miomas, desde las primeras tomas, muy seguramente va a empezar a hacer el proceso de expulsión. Pero ¿qué pasa? Va a doler. En la mayoría de los casos, duele porque son desprendidos. Y el dolor que se siente es más o menos cuando una mamá va a dar a luz. A las que hemos dado a luz a hijos de manera natural, saben de qué les estoy hablando. El dolor se presenta atrás, en el coxis, ¿sí? Como en la parte del sacro, y como con muchas ganas de hacer deposición, y el dolor definitivamente en la parte pélvica es impresionante. ¿Qué hacer? Aumente la dosis del consumo de Ganoderma porque eso se traduce como a acelerar el parto, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y el agua tiene que ser indispensable. Entonces, eso lo pueden hacer.
Cuando hay nódulos, por ejemplo, en los testículos, también los va desvaneciendo, y si la persona tiene varicocele, que es una vena varice en los testículos, es parecido a una vena que se engrosa, también Ganoderma lo que va a hacer es disminuirla y hacer que haya una mejor conducción de sangre en toda la parte del sistema reproductor masculino. Entonces, ese es uno de los procesos que se deben hacer. Si usted es una mujer que le duele muchísimo su periodo menstrual, entonces va a ser lo siguiente. La misma mezcla que les dije, aceite de coco y ganocafé clásico, la va a tener en una mezcla como de primeros auxilios, y esa usted se la va a colocar en el ombligo, una buena parte en el ombligo, pero se trata de desacoplarla. Entonces vamos a hacerlo al contrario de las manecillas del reloj, porque vamos a desacoplar. Y se va a hacer un masaje también en el vientre, como haciéndolo hacia la ingle, para hacer como un proceso de drenaje linfático, ¿sí? Entonces, aquí está sus ovarios, ¿sí? Entonces, va a ser el masaje hacia abajo, como hacia la ingle de los dos. Se hace un masaje y en la planta de los pies. Me encantaría que si usted está acá, se hace este proceso, nos encontráramos en 1 o 2 meses y usted me diga realmente lo que hace Ganoderma y esta mezcla en la planta de sus pies, en el ombligo y en el vientre. Esos son algunos de los consejos que puedo darles esta noche en la parte del sistema digestivo. No sé si tenemos algunas preguntitas por aquí. Hubo una pregunta muy interesante que se me fue en el chat, no la alcancé a ver. Era algo como que no puede consumir cereal, no puede consumir otras, pero no, se me fue la pregunta. Entonces, agradezco muchísimo la atención de cada uno de ustedes, espero haber sido explícita en la información, y si alguien tiene alguna pregunta y en este momento la puedo responder, con muchísimo gusto. A la que tú te referías, la hacía Karen Méndez, y ella, pues, era que el pelado, pues, no puede consumir cereal, no puede consumir chocolate, y pues eso es una indicación médica, entonces pues ella como le ofrece productos. Por lo general, cuando hay problemas gástricos, problemas de colon, lo primero que eliminan de la dieta de cada persona es el chocolate y es el café. ¿Por qué? Por la cafeína que tiene. Recuerda, Karen, que la cafeína de nuestros productos es menos del 1%. Si él ya consumió nuestros productos y él manifiesta que le hicieron daño, no es que le hicieron daño, sino que es una crisis curativa. Si no los ha consumido porque el médico le dijo que no, entonces es muy sencillo informarle que, por ejemplo, el cereal tiene alto grado de espirulina. La espirulina tiene el 60% de proteína y es una avena que ya viene, como por llamarlo así, precocida. ¿Para qué? Para que no invierta tanta energía en los procesos digestivos, porque si la gente está enferma, necesitamos es que sea mucho más eficiente. Entonces, el cereal que contiene, el cereal que tiene Ganexel, es un cereal que ayuda muchísimo en la parte digestiva, donde si, por ejemplo, hay una persona con el caso que usted le está diciendo en este momento, pero si es una persona con bulimia, con anorexia, es una persona con un cáncer, o es una persona que recién salió de la clínica y está muy débil, entonces lo que hace Ganoderma es proveer de muchísimos nutrientes, pero sin invertir muchísima energía en la persona que lo está consumiendo. Entonces, esa sería la forma en que la persona lo debe consumir. Karen, si él no ha consumido nuestros productos, ese sería el argumento. ¿Lo pueden consumir personas diabéticas? Claro que sí. De hecho, dentro de la gente que más hemos tenido con resultados eficientes son los diabéticos. ¿El cereal aumenta de peso? No, ninguno de los productos de nosotros aumenta de peso. Por el contrario, lo que hace es equilibrar químicamente el cuerpo, porque si hay un diabético, entonces baja la glicemia, pero si la persona es hipoglicémica, o sea, que tiene la glicemia por debajo, entonces se la sube. Eso es lo que hace. Ganoderma lucidum va a ser siempre un equilibrio químico de cada persona. Usted me va a preguntar, pues no veo la pregunta aquí, pero me voy a adelantar. Usted me va a decir, lo que pasa es que el ganocafé es dulce.
¿sí? El grano café es dulce, entonces, evidentemente, resulta que el azúcar que se ocupa para ese ganoderma es un azúcar de fructuosa. La diferencia entre el azúcar de fructuosa y el azúcar refinada es la velocidad con la que entra el producto. Entonces, mientras una azúcar refinada de un refresco, por ejemplo, o de un azúcar normal que compramos, azúcar blanco, entra y la persona diabética de una vez siente el colapso, es la velocidad porque golpea de una vez. El azúcar de fructuosa entra, pero con una baja velocidad donde empieza a hacer un proceso de metabolizar. Puede usar el clásico, puede usar el 3 en 1, puede usar el chocolate. Recuerden que Ganoderma lucidum contiene los 6 extractos de hongo Ganoderma más potentes de todos los estudios que se hicieron. Y lo que hizo Ganoexcel fue decirle cómo se quiere tomar esta patente, cómo quiere tomarse estos 6 hongos. ¿Le gusta más chocolate? ¿O se los quiere tomar en café? ¿O se los quiere tomar en toncatarí? Usted elige el sabor en el que se quiera consumir toda la fórmula de Ganoderma. A mí, muchas gracias por esta información. Si algún invitado tiene alguna otra pregunta, por favor, escribirle en el chat. Bueno, señor invitado, usted comuníquese con la persona que lo invitó a este espacio y sea bienvenido a consumir el mejor producto que tenemos en todas las Américas. Una excelente noche para todos. Excelente noche, muchas gracias. Bonita noche, gracias por toda la información.